no viva en el pasado. A mí y a mi esposa nos encanta mucho la historia. Vamos a lugares históricos. Ah, casi no vamos a lugares lujosos, nos gusta más la historia, nos gusta visitar lo que se llama en inglés ghost towns, pueblos de fantasma en Arizona, Nevada. Hemos visitado las ruinas de los indígenas en Nevada, Arizona, otros en Utah, ¿verdad? Nos gusta pasar tiempo en el barco ahí en Long Beach de Queen Mary. Ahí estuvimos la semana pasada. Regresamos a los 1920, 1930 por un día o dos. Nos gustan las cosas del pasado, nos gustan las cosas históricas. Visitamos lugares históricos, pero no podemos quedarnos en el pasado. No podemos vivir en el pasado. Ahora vivimos, ya vamos a entrar otro año, 2020, ¿verdad? A mí me gustaría, a veces pienso como antes, cuando era niño, como este país era en los años 50. Era un país un poquito más inocente. Sí, siempre ha habido pecado, pero como la mentalidad de la gente era muy diferente, pero todo ha cambiado. Pero el problema es, hermanos, que no podemos ni quisiéramos, no podemos regresar al pasado y mucho menos vivir en el pasado. Ahora, hay eventos del pasado, hermanos, que yo no quiero olvidar personalmente. Yo no quiero olvidar el día en que fui salvo. Dice la palabra de Dios: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. No quiero olvidar el día que Dios tocó mi corazón, cuando el Espíritu Santo entró en mi vida y acepté a Cristo. Mi vida fue cambiada. Vine a ser una nueva criatura. No quiero olvidar ese día. No quiero olvidar el día que conocí a mi esposa. No, pues si yo olvido ese día, yo tengo problemas. y cada año lo olvido, pero mi esposa tiene su manera de recordarme, ¿verdad? Pero la conocí por teléfono primero, luego por internet, y luego fui para allá a conocerla en persona. Y dice la palabra de Dios: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo no quiero olvidar el día que ya después de 60 años me casé por primera vez con la esposa que el Señor me ha dado. Gloria sea al Señor. No quiero olvidar el día en que nos casamos. Un día les cuento la historia, pero nos casamos 4 veces. 2 veces en México por el civil y el siguiente día por la iglesia. Aquí igual tuvimos que ir a Norwalk. La inmigré y tenía 90 días para casarme con ella oficialmente ahí en Norwalk. Nos casamos ahí. Luego ustedes pagaron para que nos casáramos por la iglesia aquí en el monte. Estamos bien casados, hermanos. Si nos divorciamos, tenemos que divorciarnos 4 veces, ¿verdad? Pero yo no quiero olvidar ese día. Yo no quiero olvidar el día en que nacieron mis niñas. Yo estuve ahí. Estaba en shock, ¿verdad? Hay eventos y hay vacaciones en la vida de nuestra familia que yo no quiero olvidar. De vez en cuando, sí, nosotros tenemos una página en Facebook y cada vez en cuando, yo no sé cómo la hacen, pero mandan fotos de hace 2 años, hace 3 años y luego miramos las fotos nuevamente y es una bendición ver tantas memorias bonitas de cosas que hemos hecho como familia. Y no quiero olvidar de eventos muy hermosos en la vida de la iglesia. Tiempos que hemos pasado juntos. Los domingos internacionales. Cuando plantamos la primera iglesia, luego la segunda, luego la tercera iglesia. Gloria sea al Señor. O sea, hay eventos en el pasado que no debemos de olvidar. Son de bendición. Pero yo no puedo vivir en el pasado. La verdad es que mi carne a veces quisiera vivir en el pasado. Pero hay peligros en vivir en el pasado. El vivir en el pasado, hermano, lo pueden tentar a regresar al pasado. Tenga cuidado. Porque a veces el diablo le trae memorias de ciertos placeres, de ciertos tiempos del pasado. Hay peligros
de vivir en el pasado. El vivir en el pasado nos puede detener de avanzar y hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas. En particular en este año 2020, ¿verdad? Sí. El vivir en el pasado también, hermanos, nos puede deprimir. Nos puede desanimar. Nos puede detener de crecer en Cristo cuando empezamos a pensar en los problemas, en los corazones quebrantados del pasado. Si meditamos demasiado, hermanos, nos podemos deprimir, nos podemos desanimar. Alguien ha dicho que en el pasado debe ser un timón para guiarnos, pero no un ancla para frenarnos. Y al vivir en el pasado también, hermanos, nos puede tentar a dormir en nuestros laureles en vez de hacer cosas más grandes para el Señor en el año 2020. Y la Biblia, hermanos, nos advierte de mirar al pasado. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando la esposa de Lot, Dios los estaba sacando de la destrucción que estaba derramando sobre Sodoma y Gomorra, y les dijo definitivamente que no miraran atrás? Y ella miró atrás a sus muebles, al pueblo, a su carro, al que tenía allí, y miró atrás, y inmediatamente fue convertida en una columna de sal. El escritor de Eclesiastés, a lo mejor Salomón, dijo: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de eso preguntarás con sabiduría. A veces hablamos así. Yo me acuerdo cuando yo estuve en la preparatoria hace 40 años, hermano Rafael. Las cosas fueron mejores en aquel tiempo. ¿Y acaso no dijo el Señor Jesucristo: el que pone mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios? Por eso la salvación es por pura gracia, porque todos hemos mirado atrás, no somos aptos, pero por la pura gracia del Señor somos salvos. Amén. En este pasaje, hermanos, en el libro de Isaías, vemos que es peligroso mirar atrás. Debemos de dejar lo de atrás allá en el pasado y extendernos hacia lo que está adelante. Pablo quería seguir creciendo en Cristo, quería alcanzar la madurez espiritual y claro, era buen cristiano y había hecho tantas cosas para Dios y tenía un legado muy hermoso de su vida. Sin embargo, Pablo dice: no he alcanzado lo que yo quiero alcanzar, pero lo que quiero hacer es dejarlo de atrás y extenderme hacia adelante, porque Dios todavía tiene metas para mí en el futuro. Hubo una carrera muy famosa en 1954. Ponga la foto, hermano. Entre John Landy y Roger Bannister. Y Roger Bannister en 1954 rompió el récord para la milla. Lo corrió en menos de 4 minutos. Y apenas había rompido el récord. Y John Landy en el mismo año rompió el récord de él. Él llevaba ahora el récord mundial. Y hubo una carrera entre los dos. Se llamaba esta carrera la Milla de Milagros. Landy marcó el camino desde el principio, desde el comienzo. Pero en los últimos pocos pies, Landy miró en la curva de la pista, miró hacia atrás para ver dónde estaba la gente. Y en ese momento, Roger Bannister le pasó a su mano derecha. Ahí está en la foto. Y por eso ganó. Hay peligros en mirar atrás, hermanos. Ahora, Pablo, hermanos, no está diciendo que tenemos que borrar el pasado, porque es imposible. Nuestra mente, hermanos, es como una computadora, ¿verdad? Y de vez en cuando cosas que pensábamos que habíamos olvidado, de repente vienen a la mente, y memorias del pasado, hace 10 años, 20 años. Y entonces no podemos borrar el pasado. Y Pablo no está diciendo que debemos olvidar las cosas hermosas de nuestra vida. Pero sí lo que nos está diciendo es que no debemos de dejar que los eventos del pasado impedir lo que Dios quiere para nosotros en el futuro. Tenemos que olvidar
ciertos eventos del pasado. Hermano, hermana joven, si vamos a crecer en este año, si vamos a madurar en el año 2020, si vamos a hacer todo lo posible que podamos hacer con la pura gracia del Señor, hay unos eventos de nuestra vida que tenemos que olvidar. Aquí está el primer evento. Debemos de olvidar primeramente los pecados pasados. Los pecados. Quiero que vean 1 Corintios capítulo 6. Ahí está una pecadora. 1 Corintios capítulo 6. Y todos hemos pecado. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. Debemos de olvidar los pecados pasados. Los pecados pasados. 1 Corintios capítulo 6. Este hermoso texto lo van a reconocer. Dice, ¿no sabéis que los injustos, están ahí hermanos? 1 Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o sea, los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, o sea, los chismosos. Maldicientes son chismosos. Heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria sea al Señor, hermanos. No debemos de recordar los pecados que hemos cometido en el pasado. Ahora, yo no quiero minimizar, hermanos, las consecuencias del pecado. Cada pecado nos daña, nos perjudica de alguna forma u otra. Escuché un mensaje esta semana y el predicador estaba diciendo, los pecados viejos nunca mueren. De una forma u otra, cada pecado reduce o minimiza nuestra recompensa en el cielo. Cada pecado nos contamina de alguna forma. Cada pecado perjudica nuestra comunión con Dios. Cada pecado nos va a alcanzar de una forma u otra. Pero hermanos, lo que Dios no quiere que hagamos es que vivamos en la culpa del pecado del pasado. En particular, los pecados que hemos cometido antes de conocer a Cristo. Ahora digo esto, hermanos, porque la verdad es, a vez en cuando el diablo, la memoria, la consecuencia, trae a su memoria, a su mente, pecados que cometió aún antes de conocer a Cristo. Sí. Pablo mismo había perseguido a los cristianos, los causó a pena de muerte, a blasfemar. Llevó a ambos hombres y mujeres a la muerte. Personalmente participó en el martirio de Esteban. Hay pecados, hermanos, hermanas, que usted ha cometido antes de conocer a Cristo, cosas vergonzosas, cosas que si la gente supiera de usted, pues a lo mejor le daría mucha pena a usted. Y Satanás a veces aún, él es el acusador de los hermanos. Él a veces trae a mente lo que ha hecho antes de conocer a Cristo. Pero oiga, hermanos, la palabra de Dios dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hebreos 10, 17. Dios, hermanos, ha olvidado el pecado que cometimos antes de conocer a Cristo. Dice la Biblia, hermanos, que los ha arrojado a lo más profundo del mar. ¿Cuánto está lejos del oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Amén. Gloria sea al Señor. Hemos sido lavados. Hemos sido santificados. Debemos olvidar, hermanos, el pecado que cometimos antes de conocer a Cristo. Pero aquí viene lo más difícil. Debemos olvidar los pecados que cometimos en Cristo. ¿Están escuchando, hermanos? Tal vez sería fácil a cierto punto olvidar los pecados
Cuando no conocíamos a Cristo, cuando no leíamos la Biblia, cuando no éramos salvos y no sabíamos mejor. Pero lo que a veces duele y lo que a veces puede picar de nuevo la conciencia son aquellas cosas que hicimos en Cristo después de haber conocido a Cristo. No quiero minimizarlos. El chisme, las mentiras, cosas que ha visto en la tele, en la internet, la música que ha escuchado. A veces que perdió sus estribos, perdió control, algún pecado sexual. Los creyentes en la Biblia también pecaron. Abraham no confió en Dios. Tomó una sierva y por eso tenemos tanto problema en el Medio Oriente hoy día. Isaac mintió. Isaac favoreció a un hijo. David cometió adulterio y mandó a la muerte el esposo de Betsabé. Noé se emborrachó. Pedro negó a Cristo. No quiero justificar el pecado, hermanos. Pero es posible, no, tachen eso, es probable que usted ha cometido pecados en este año, hermanos, que realmente le daría mucha pena, mucha vergüenza si supiéramos. Y esos pecados, hermanos, no deberíamos haber cometido. Porque tenemos una conciencia renovada. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos mandatos en la palabra de Dios. Hemos oído predicación fuerte desde este púlpito y sabíamos mejor y nos advertían. Sin embargo, los cometimos. Sin embargo, hermanos, no podemos vivir bajo la culpa de esos pecados, aún los pecados que hemos cometido en Cristo. La sangre de Jesucristo, Juan hablando a los creyentes, dijo, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. David, ya siendo creyente, dijo en Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Gloria sea al Señor, hermanos. Que tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios bueno, que aún conociendo a Cristo, y fíjense, hermanos, que Cristo nos salvó desde la eternidad, ya nos tenía elegidos y Él sabía que aún en Cristo íbamos a cometer ese pecado. Sin embargo, nos salvó. Hermanos, si vamos a comenzar bien este año, hay que olvidar el pasado. Si usted ha pedido perdón al Señor, si ya se arrepintió, ok, a lo mejor pagó un precio. De una forma, su vida ha sido perjudicada, pero hay que dejarlo atrás y comenzar de nuevo. Olvide también fracasos pasados. Olvide también no solamente pecados pasados antes de Cristo y en Cristo. Ahora también debemos olvidar fracasos pasados. Proverbios 24. Proverbios 24. Siempre tienen que apagar sus teléfonos, hermanos, antes de entrar. Proverbios 24, versículo 16. Proverbios 24, 16. Proverbios 24, 16. Dice así la palabra de Dios, porque 7 veces cae el justo y se queda ahí. Y vuelve a levantarse. Vuelve a levantarse. Y Pablo, hermanos, también tuvo fracasos. Problemas que tuvo con Pedro. Cuando intentó usar la filosofía en Atenas. Luego más adelante su carta a los Corintios. Ya no más con la filosofía. Ya no más con la sabiduría. Voy a predicar el evangelio nada más. Las ciudades donde tuvo poco éxito. Los problemas que tuvo con Bernabé y Juan Marcos. Pablo también tuvo sus fracasos. Pero dice, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, voy a extenderme hacia el futuro. Voy a dejar mis fracasos atrás. Hay personas, hermanos, todos hemos tenido fracasos. Hay jóvenes aquí que han fracasado en la escuela. Han sacado muchas calificaciones muy, muy malas. Pues este es el nuevo año. Hay personas aquí que han fracasado en una relación. Tal vez en un
una amistad. Noviazgo, pues no me consta. Pero entre casados, divorcios tal vez, separaciones, ha habido fracasos. Fracasos en su vida devocional. Oh, pastor, yo voy a leer la Biblia todos los días, 1 hora y media, y orar 2 horas diario por las almas y ganar un alma diario. Amén, pastor. Y fracasó. Tal vez ha fracasado como padre. Samuel fracasó como padre. Elí fracasó como padre. David fracasó como padre. Yo he cometido errores con mis hijas. Pero los quiero dejar atrás. Yo tengo metas. Y estoy leyendo. Y mi esposa y yo hablamos. Y tenemos devocionales con las hijas. Pero queremos mejorar esa área de nuestra vida. Bueno, personalmente, como yo líder, esa es una área de nuestra familia que queremos mejorar en este año. Tal vez fracasos en un ministerio. De repente ya no vino. De repente empezó a fallar. Ni avisaba. Se dio por vencido. Ya no venía. Ya no cumplía con los requisitos. Juan Marcos fracasó. Elías quería darse por vencido. Jonás ni quería obedecer al Señor en evangelizar a los asirios. Ya no llegaba a tiempo. Dejó de servir. Tal vez, hermanos, ha fracasado en su asistencia en la iglesia. En ser fieles en la casa del Señor. Años en Cristo. Ya no viene a la escuela dominical. No viene entre semana. Nunca viene a la oración. No viene al evangelismo. No viene a la oración de los hombres. No viene a la oración los viernes. Eso es un fracaso, hermanos. Debe ser más fiel. Debe ser más constante. Debe ser más puntual. Refleja algo que está pasando en su vida, en su relación con Dios. Pero eso fue en 2019. Ya estamos entrando nuevo año. ¿Qué tal dejar esos fracasos atrás? Quiero pasar al siguiente punto. Podía pasar un poquito más tiempo en eso. Pero para mí este siguiente es muy importante. Olvide ofensas pasadas. No solamente los pecados que cometimos antes de conocer a Cristo y los pecados que hemos cometido conociendo a Cristo. También debemos olvidar los fracasos pasados, pero también debemos de olvidar las ofensas pasadas. Quiero que vean Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Después de Efesios, antes de Colosenses. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. Dice, soportándoos. ¿Están ahí, hermanos? Las páginas son muy delgaditas y se pegan, ¿verdad? Y es un libro corto. Hermano, ¿ya lo tiene? Sí, amén, gloria a Dios. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hay que perdonar. Y hermanos, Pablo fue ofendido. Su predicación fue criticada, como la mía. Su sinceridad fue mal entendida. Su apostolado fue cuestionado. Las iglesias que él mismo fundó le dieron las espaldas. Y cuando murió, cuando le decapitaron, cuando le quitaron la cabeza, todos lo abandonaron. Sin embargo, yo no veo a Pablo muriéndose, todo quejándose, no. Murió victorioso. Fue ofendido. Y hermanos, alguien aquí levante la mano si nunca ha sido ofendido. Levante la mano. Vamos a ser ofendidos por su hijo, por su hija, por su esposo, por su esposa, por un hermano de la iglesia.
una hermana en la iglesia, vamos a ser ofendidos. Tal vez con una actitud, tal vez un chisme, una crítica, palabras de ira y un insulto. O tal vez no cumplieron con una promesa que le hicieron, o no le pagaron una deuda, o lo acusaron falsamente, o perdieron control hablando con usted. Tantas maneras que uno puede defender a alguien. Hay que perdonar. Hay que olvidar esas ofensas. Yo no soy el mejor cristiano en el mundo. Yo no soy el mejor pastor. Yo entiendo eso. Pero hay algo en que he puesto un ejemplo aquí en esta iglesia. Es que yo no guardo rencor contra nadie aquí. Y que he sido ofendido, los pastores, todos hemos sido ofendidos. Hay personas que te aman un día, el siguiente día le meten el cuchillo en su espalda. Pero yo no. Y yo puedo decir ante el Señor, mi esposa me conoce. Yo no guardo rencor. Porque yo entiendo, hermanos, que yo no, si yo guardo rencor contra alguien, yo mismo me voy a amargar. Voy a amargar a mi familia. Voy a romper relación, mi comunión con Dios, hermanos. Es un mandato del Señor perdonar ofensas que nos hacen. Cuando Pedro le dijo, Señor, si mi hermano me ofende, ¿qué tanto tengo que perdonarle? 7 veces. Eso es un buen número, ¿no? No, 7 veces no, sino a 70 veces 7. 490. Y si vamos a ser como Cristo, que en la cruz, siendo crucificado y desnudo enfrente de su mamá, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Acaso nosotros, hermanos, no podemos perdonar? Las ofensas, hermanos, nos pueden envenenar. Mirad bien que no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo he visto, hermanos, que cuando alguien ha sido ofendido, en ese momento, hermanos, dice que no debemos, hay que tener cuidado en no alcanzar la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay una ofensa, Dios le da la gracia suficiente para perdonarle. Y si usted resiste esa gracia, usted está resistiendo a Dios. Y en su vida empieza a hacer una serie de malas decisiones porque ya no tiene la bendición de Dios, ya no está lleno del Espíritu Santo, ya Dios ya no lo está guiando, usted está resistiendo a Dios y empieza a hacer como una serie de dominos, empieza a hacer una serie de decisiones malas en su vida. Yo he visto, hermanos, tengo suficientes años de cristiano y de pastor para ver como cuando alguien no quiere perdonar, puede perjudicar a toda su familia y el resto de su vida. Y se alejan del Señor, oh hermanos. ¿Y qué cuesta? Puede costar. Yo a veces, reconozco, porque a veces perdono y de repente viene otra vez esa ofensa a la mente. Y en ocasiones, constantemente, tengo que no solo orar, pero unir con la oración el ayuno. Para guardarme, cuidarme de sentir amargura contra esa persona. Tenemos de reconocer, hermanos, que tanto el Señor nos ha perdonado. Y yo he visto también, sería bueno darle un regalito a esa persona que lo ha ofendido. Yo lo he hecho. Dice la palabra de Dios, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay una persona en la iglesia que me acusa de haber tratado de matarlo en 2 ocasiones. Hay alguien aquí que tiene pistola, pero yo no tengo pistola en eso. A ese nivel, no está aquí esta mañana. No está en el ministerio de español, ¿ok? Él me acusa de que yo traté de matarlo.
2 ocasiones. Wow. Claire Barton, algunas de las muchachas saben quién es. Fue la fundadora de la Cruz Roja Americana. Y un día una de sus asistentes le recordó de una ofensa de alguien que alguien había cometido contra ella. Y ella replicó, dijo, yo recuerdo claramente de haber olvidado esa ofensa. Yo recuerdo claramente de haber olvidado esa ofensa. Pero no, hermano, no hemos terminado. Hay que dejar las ofensas que usted ha cometido. Pero fíjese, hermanos, hay que buscar perdón por las ofensas que usted ha cometido. ¿Están escuchando, hermanos? Mira, hermanos, dice la palabra de Dios, si ha traído un presente al Señor y recuerda que alguien tiene algo contra ti, deja el regalo para Jesús aquí y luego ve con ese hermano y reconcíliate con él. Analice su vida o su vida por el momento. ¿Habrá alguien que usted ha ofendido este año y nunca pidió perdón de esa persona? Hace muchos años yo he perdido los estribos. I've lost my temper. En 3 ocasiones, constantemente con los niños de la escuela, pero nunca estoy muy enojado. Pero en 3 ocasiones perdí control en 22 años que tengo aquí y levanté la voz. Hace varios años una hermana me comentó algo que me agarró en la curva y contesté de una forma que no es digna de un cristiano, mucho menos de un pastor. Y la hermana también, la manera que me habló tal vez no fue correcto tampoco, pero esa noche ella me habló y no quería contestar el teléfono, pero sabía que era ella y dejó el mensaje muy hermoso, muy bonito, pidiendo perdón por lo que había hecho. Esto fue hace varios años. No reconocí la llamada y nunca le comenté nada a la hermana. Pero yo también había pecado, pero no quería hablar con ella por alguna razón. Luego pasaron unos días y ya estuvo, ya pasó. Pero por como 3 años, de vez en cuando venía a mi mente ese recuerdo y sentía que el Espíritu Santo me estaba diciendo que yo tengo que hablar con esa hermana. Y un día ya no aguantaba y fui con la hermana y le dije, hermana, ¿se acuerda cuando tuvimos esa plática? Y sí, humildemente es buena hermana, es una buena hermana, un siervo del Señor. Y y sí lo reconoció y le dije, hermana, yo estuve mal. Yo me acuerdo que usted me habló muy hermosamente, me pidió perdón y yo nunca lo hice y yo le pido perdón ahora. Eso trae mucho alivio, hermanos. A veces tenemos que no solo perdonar, pero tenemos que buscar perdón. Esa ofensa tenemos que dejar atrás. Cuando mi esposa primero vino, ustedes que no nos conocen, yo soy nacido aquí, mi esposa es de México. Y cómo nos conocimos es otra historia, pero ella vino a los Estados Unidos, la inmigré, me tomó mucho dinero, y así de documentación, así fotos, copias de los boletos del avión, cartas de las personas que nos conocían para hacerlo correctamente, no como algunos. Bueno, entonces, era nueva en la iglesia. Nunca imaginaba que iba a casarse con un anglosajón, mucho menos estar aquí en los Estados Unidos. Viene y le dije, no vas a hacer nada por el momento. No te voy a poner ahí enfrente porque yo sé cómo algunas hermanas son. Y entonces ella nomás servía en la guardería y ayudaba en la escuela, en el kinder. Y como un año después hizo su primera reunión de mujeres y fue algo muy bonito. Pero después unas 2 hermanas cayeron encima de ella
y otras hermanas que la estaban ayudando. Mi esposa nueva, mi novia recién llegada, y ella había tenido experiencia en el ministerio, pero yo allá en su país, en Torreón, pero no quería que hiciera nada aquí, porque yo, como digo, yo sabía cómo iban a ser las hermanas, algunas. Y entonces estas hermanas en una junta cayeron encima de mi esposa y otra hermana ahí. Y unas hermanas la esperaba de ella porque ya conocía su carácter. Y vio tal vez mi esposa como un rival a sus ministerios. Ella ya no está en la iglesia. Pero otra hermana, que también había ofendido a mi esposa. Y mi esposa nunca guardó rencor. Lloró, pero no guardó rencor. Pero me molestó a mí. Y eso fue hace 4 años, cuando eso sucedió. Y de vez en cuando recordaba, ¿verdad? Porque esa hermana nunca pidió perdón, ella debería saber mejor, etcétera, etcétera. Hace como 6 meses, esa hermana fue con mi esposa y pidió perdón. Y me imagino que ella se sintió un gran alivio en su propia vida y también en mi vida también. Hermanos, tal vez usted se ha expresado de una manera áspera, con palabras ásperas, o tuvo una discusión, o fue insensible a alguien, o lo acusó falsamente, una mala actitud. Jovencitas también solteras. No entre el año 2020 sin pedir perdón, para así olvidar esas ofensas atrás. Olvide los pecados pasados, olvide los fracasos pasados, olvide las ofensas pasadas y termino con esto. No voy a pasar mucho tiempo en este último punto. Olvide logros pasados, past successes, éxitos pasados. Quiero que vean Filipenses nuevamente. Volvemos a Filipenses 3. Filipenses 3, 4. Pablo, hablando de su pasado como judío, dice, aunque yo también, 3, 4, Filipenses 3, 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aquí Pablo no menciona lo que había hecho conociendo a Cristo, las veces que había predicado, las almas que había ganado, las iglesias que había iniciado, tantos logros que tuvo en Cristo. Pero aún así, hermanos, dice, esas cosas voy a dejar atrás y voy a extenderme hacia el futuro. Hermano, tal vez, hermano, usted ha ganado un alma para el Señor. Gloria sea al Señor. Dele la honra y gloria a Dios. Tal vez usted fue fiel en alguna área de su vida. Gloria a Dios. Pero dele la honra y gloria al Señor Jesucristo. Tal vez usted tuvo victoria sobre un pecado. ¿Verdad, hermano Atanasio? Ya no fuma. Amén. Hermano Byron ya no toma, ¿verdad? Gloria a Dios. Habla con fuerza ahí. Tal vez tuvo éxito en algún ministerio. Tal vez tu clase creció. Tal vez usted dio una clase en su escuela dominical y alguien vino con, oh, hermano, esa clase me cambió. Gloria sea al Señor. Dele la honra y gloria al Señor. La Biblia es inspirada por Dios. Ese don que usted tiene, el Señor, el Espíritu Santo le ha dado. Tal vez leyó la Biblia este año. Tal vez creció en su carácter este año. Tal vez hizo bien en la escuela. Tal vez agarró un buen trabajo. Gloria sea al Señor. Dele la honra y gloria
al Señor. Pero hermanos, aún los logros, los éxitos, tiene que dejar atrás para no volverse orgulloso y arrogante. Para no dormir en sus laureles. Y para no dejar de tener más victorias en el futuro. Gloria sea al Señor, hermanos. Y usted tuvo un año excelente. Alcanzó muchas victorias, pura bendición, pura victoria, puro éxito, puro logro. Bueno, gloria sea al Señor. Usted es mejor cristiano que yo. Pero no se quede ahí, no se paralice ahí. Dios tiene cosas aún más grandes para usted en 2020. Algunos de ustedes han sido muy infieles en muchas áreas de su vida, hermanos. En la iglesia, como miembro de la iglesia, tal vez en su familia, con sus hijos, su ministerio. Yo también he tenido mis fracasos. ¿Qué tal cambiar en este año? Dejar esas cosas atrás. Dejar que el Espíritu Santo obre en su vida. Todos orando, rostros inclinados.